Espectacular. Bien, bien. Bueno, entonces continuamos. Como estaba mencionando, en esta tercera lección de nuestra serie sobre el libro de los Hechos, vamos a revisar tres conceptos principales que ciertamente Lucas aborda una y otra vez a medida que se va desplegando el avance del reino de Dios, cuyo avance no tiene ningún tipo de impedimento porque evidentemente Dios, el soberano Dios, no permite ni va a permitir que se trunque el avance de su reino. Y podemos ver este avance en los tiempos de la iglesia primitiva al estudiar el libro de los Hechos. Y el primer punto que yo quisiera tocar es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo el Espíritu Santo, digo bien, el Espíritu Santo antes de Pentecostés, en el día de Pentecostés y después de Pentecostés. Bueno, el libro de los Hechos describe al Espíritu Santo como la fuerza que capacita a la iglesia para evangelizar y vivir de una manera transformada, realizando señales y prodigios para validar el ministerio de los apóstoles. Nosotros vemos en el capítulo 2, versículo 43 del libro de los Hechos, que dice: y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hechos capítulo 4, versículo 30 dice lo siguiente: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces vemos cómo señales y prodigios eran típicos o comunes en la época apostólica porque tenían el propósito de validar el mensaje de los apóstoles, con el fin de mostrar que el mensaje predicado por los apóstoles era el mensaje de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, cuando digo que es una fuerza que capacita, yo no estoy reduciendo al Espíritu Santo a una fuerza impersonal, de ninguna manera. Eso es una herejía abismal. El Espíritu Santo es una persona y como tal le da la fuerza a, a los cristianos, a los creyentes, en este caso bien puntual, ha dado la fuerza a los apóstoles y les ha capacitado para poder vivir de manera transformada, realizando señales, prodigios, con el fin de validar el ministerio o el mensaje del Evangelio. Entonces, el Espíritu Santo además proporciona ánimo a los cristianos frente a la oposición y a la persecución, facilitando la expansión del Evangelio y del reino de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, veamos un poco lo que es, cómo ha operado el Espíritu Santo antes de Pentecostés. Ciertamente, entre su resurrección y ascensión, Jesús enseñó a sus apóstoles durante 40 días sobre el reino de Dios. Eso lo vemos en Hechos, capítulo 1, versículo 3, que dice: y a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Quién es el que les hablaba y quién es el que les enseñaba? Es el Señor Jesús. Entre su resurrección y su ascensión, un aspecto fundamental de esa enseñanza fue la promesa del envío inminente del Espíritu Santo. Y Lucas destaca dos elementos clave: la cronología y el propósito de la venida del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículos 4 al 8, allí se puede leer que Jesús instruye a los apóstoles a permanecer en Jerusalén y esperar la promesa del Padre, refiriéndose a qué cosa: al bautismo del Espíritu Santo. Entonces, los apóstoles, impulsados por la expectativa de una restauración política de Israel, porque esa era la noción preponderante de la época, de que el imperio romano sería derrocado y se instauraría
el reino del Mesías. Entonces, la concepción preponderante de la época era que el Mesías vendría a instaurar su reino político. Él vendría con un ministerio político militar a derrocar y a quitar en medio el imperio romano. Entonces, es por eso que estaba presente esa expectativa de una restauración política de Israel. Y los discípulos, los apóstoles preguntan a Jesús si restauraría el reino en ese tiempo. Ustedes conocen esa pregunta que le hicieron a Jesús antes de su ascensión. Pero, ¿qué hace Jesús? Jesús les aclara que no les corresponde a ellos saber los tiempos establecidos por el Padre y que recibirán poder cuando el Espíritu Santo viniera para ser sus testigos en todo el mundo, hasta los confines de la tierra. Ahora, este diálogo revela que los apóstoles interpretaron la restauración del reino a través de la lente de las profecías del Antiguo Testamento, ¿sí? Ellos lo hicieron así. Las profecías como las de Isaías 44, 3 al 4, por ejemplo, anticipaban un tiempo de derramamiento del Espíritu Santo sobre Israel y marcaba una nueva era de bendición, de restauración. Pero Jesús explica Jesús explica correctamente esta expectativa, indicando que el reino de Dios se va a manifestar progresivamente a través de la expansión del Evangelio, no de manera inmediata, sino de manera progresiva a través de la expansión del Evangelio, no como un evento instantáneo como ellos creían. Es por eso que Jesús les explica que el reino de Dios tiene que avanzar, tiene que crecer. Ha iniciado como un grano de mostaza y ese grano de mostaza tiene que crecer, tiene que ramificarse hasta volverse un árbol grande. Es así que el reino de Dios crece en esta era mediante la predicación del Evangelio. Eso es muy importante entender. No se instauró como algo instantáneo, sino que sigue creciendo de manera progresiva a través de la labor de la iglesia, predicando el Evangelio del Rey. Y en cuanto al propósito del Espíritu Santo, nosotros leímos recién Hechos capítulo 1 versículo 8 en donde Jesús enfatiza allí que el Espíritu Santo dotará a los apóstoles de poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Este poder es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque este poder capacita o capacitó a los apóstoles para llevar a cabo la misión de evangelización. Ese poder es fundamental. Eso nos enseña que la obra que nosotros hacemos, seguimos haciendo hoy en continuidad con la misión fundada por los apóstoles, es una obra eh, desarrollada y llevada a cabo por el poder del Espíritu Santo. Sin ese poder, lo que hacemos es fútil, no tiene sentido alguno, porque es la obra de Dios, la obra de Dios que lo ejecuta y lo lleva a cabo a través de su iglesia, a través de su pueblo. Entonces, cuando hablamos de poder, nos referimos que la asociación del Espíritu Santo con este poder mencionado tiene raíces en el Antiguo Testamento. El término hebreo Ruach Elohim eh, se refiere a una energía divina que está activa, activa, no pasiva, sino activa. Y ejemplos de esta manifestación se puede ver en la vida de Sansón, allí en Jueces 14 y 15, donde el Espíritu otorga fuerzas extraordinarias para lograr victorias. Es el Espíritu Santo quien otorga este poder, es el Espíritu Santo quien otorga esta fuerza para poder cumplir con lo designado por Dios o para poder cumplir con el plan de Dios ciertamente. Y también tenemos a testigos piadosos, en donde el Espíritu también capacita a los apóstoles para que sean testigos fieles. Miqueas
capítulo 3 versículo 8 señala que el Espíritu otorga el poder ¿para qué? Para hablar con valentía en defensa de la verdad. Es el Espíritu Santo quien lo hace. Eso nos enseña que dependemos totalmente de Él para llevar a cabo la gran comisión. Así que esta capacidad se extiende a los apóstoles, quienes mediante la unción del Espíritu ellos proclaman el mensaje de Cristo y em, autentican, autentican la verdad del Evangelio. Así que en resumen a esto, el libro de los Hechos presenta al Espíritu Santo como un actor vital en la historia de la iglesia. Vital, es fundamental, es un pilar que sin ese pilar todo se cae. Esto nos enseña la importancia del Espíritu Santo que muchas veces en muchos sectores eh, es olvidado y no tenemos que olvidar esto. El Espíritu Santo es fundamental, es fundamental. Así que este derramamiento del Espíritu prometido por Jesús es un momento culminante que no solo capacita a los primeros discípulos, sino que también establece el fundamento para la misión de la iglesia en todas las naciones. Esto, lo que estoy mencionando ahora, concierne al periodo antes de Pentecostés. Ahora, ¿qué podemos decir del día de Pentecostés? Bueno, ustedes saben lo que es el Pentecostés, celebrado 50 días después de la Pascua. Es una festividad crucial en el calendario judío que conmemora la entrega de la ley en el Sinaí, la primera cosecha, y está muy relacionado con la Pascua, que también recuerda la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Y nosotros lo vemos en Éxodo 13, en Levítico 23. Así que el derramamiento del Espíritu Santo en este día, descrito en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 14, que dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, este acontecimiento subraya la culminación de la promesa de Dios a través de Jeremías 31 al 33, donde se anticipa un nuevo pacto en el que la ley sería escrita en los corazones del pueblo, ¿sí? Entonces, este acontecimiento es visto como el cumplimiento de la profecía de Jeremías sobre la renovación espiritual que se menciona allí en Jeremías 31 y marca una nueva etapa en la relación entre Dios y su pueblo. Entonces, a través del sacrificio de Jesús, que se presenta como el Cordero Pascual, sabemos que Cristo es el Cordero Pascual, allí en 1 Corintios 5:7 se lo presenta de esa manera. A través de este sacrificio suyo se establece el contexto para este nuevo pacto, donde el derramamiento del Espíritu Santo ofrece a la iglesia la capacidad de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora, la manifestación del don de lenguas, que es un tema muy controvertido hoy en día, aparece en Pentecostés, ha suscitado diversas interpretaciones. Ustedes están al tanto de eso. Hechos 2:4 indica que los apóstoles hablaron en otras lenguas y las personas en ese contexto hablaron en otras lenguas. Y el término griego, glosa, sugiere que estas lenguas eran idiomas humanos, no meras expresiones extáticas, no meros balbuceos, sino que eran idiomas humanos. Entonces, este milagro permite que el mensaje del Evangelio sea comprendido por personas de diferentes nacionalidades que estaban presentes en Jerusalén en ese entonces. El apóstol Pedro, al citar a Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32, él contextualiza el evento como parte de los últimos días. Y cuando se habla de los últimos días, hermanos, se debe entender que ya en los tiempos primitivos, la historia ya pasó a vivir a través
través de los últimos días. La historia no se dirige hacia los últimos días, sino que vive a través de los últimos días. Por eso es que desde tiempos primitivos ya se habla o ya se ha hablado de los últimos días. Y esto era una intervención divina, donde el Espíritu se derrama sobre toda carne, prediciendo la salvación a través de la invocación del nombre del Señor Jesucristo. Lo que ocurrió en Pentecostés ya era parte de los últimos días, porque la historia ya había pasado a, a, a desarrollarse a través de los últimos días, a lo largo de los últimos días, y no hacia los últimos días. Eso es muy importante entender. Así que este derramamiento del Espíritu Santo ha traído resultados. El Pentecostés no solo representa un momento de transformación espiritual de manera individual, sino que también resulta en la expansión del reino, en la expansión del reino de Dios, ¿sí? En eso resulta, en la expansión del reino de Dios. Ese es el resultado consecuente del derramamiento del Espíritu Santo junto a la transformación de la vida de aquellos que son llamados ciertamente por el Señor. Pedro anteriormente era muy temeroso, era poco elocuente y él se convierte en un predicador dotado con el poder del Espíritu Santo, respaldado por el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2 versículo 41, se narra que alrededor de 13.000 personas fueron bautizadas ese día, evidenciando un crecimiento notable en la comunidad cristiana. Internamente, em, la iglesia se caracteriza ciertamente por su dedicación a las enseñanzas de los apóstoles. Hasta hoy en día enseñamos las enseñanzas apostólicas, la comunión, el partimiento del pan, la oración. Eso se ve en Hechos capítulo 2 versículos 42 al 47, que ellos eh, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Eso es lo que hoy hacemos. Y este crecimiento se manifiesta tanto en número como en profundidad espiritual, con los creyentes viviendo en unidad, en generosidad. O sea que cuando hablamos de un crecimiento de la iglesia, no lo estamos reduciendo a algo meramente numérico. Sí, hay un crecimiento numérico, pero también hay un crecimiento de calidad. No solo es cantidad, sino también es calidad. Estamos hablando de un cambio espiritual, de una profundidad espiritual. Hoy en día se quiere medir el éxito de una iglesia local em, a través de la cantidad o del número de las personas que asisten a esa iglesia. Entonces eso es algo que termina siendo diluyente, porque no todo se reduce a los números, también se reduce a la calidad. Si realmente estas personas que están siendo partícipes de la iglesia visible están viviendo una vida cristiana coherente y consecuente a la voluntad de Dios. Eso es el resultado del derramamiento del Espíritu Santo, que la iglesia crezca numéricamente hablando, pero que también crezca en términos de profundidad espiritual y de una genuinidad en lo que respecta a la vida cristiana. Así que, en resumen, el día del Pentecostés es un evento fundamental en la historia de la iglesia, porque marca el comienzo de la era de la habitación del Espíritu Santo en la vida de los creyentes y la expansión del mensaje del Evangelio. ¿Sí? El mensaje del Evangelio no es algo nuevo que se ha dado en Hechos o con la predicación inicial de Juan el Bautista. Las buenas nuevas ya se le ha dado a Abraham, según el apóstol Pablo en Gálatas. Estamos hablando de un mensaje que le da coherencia y continuidad al plan de redención en toda la historia bíblica. Pero lo que marca un antes y un después aquí es la habitación del Espíritu Santo, algo que no era una realidad aún en el Antiguo Testamento, pero con el nuevo pacto, esa habitación del Espíritu Santo y la permanencia continua del Espíritu tabernaculizando en el pueblo de Dios es algo que se ha cumplido con el derramamiento del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Divina Trinidad. Entonces, esto representa el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y al mismo tiempo establece un modelo para la vida comunitaria y la vida espiritual de los creyentes. Ahora, el tercer punto de esta primera parte
es después de Pentecostés, ¿sí? Hemos visto antes el día de Pentecostés y posterior al día de Pentecostés. Ahora lo veremos un poquito. Como sabemos, el libro de los Hechos, escrito por Lucas, el evangelista Lucas, describe la continua obra del Espíritu Santo tras el evento inicial de Pentecostés. O sea, la obra del Espíritu Santo no se redujo al día de Pentecostés, sino que es una obra que ya estaba presente antes del día, en el día y después del día. ¿Sí? Entonces, a través de estos tres eventos significativos en Samaria, Cesarea y Éfeso, se ilustra cómo el Espíritu Santo se manifestó y confirmó la expansión del Evangelio entre diferentes grupos étnicos. La obra del Espíritu Santo en Samaria, nosotros lo podemos encontrar en Hechos capítulo 8, versículos 14 al 17. Dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús. eh, disculpen, estoy leyendo el capítulo 9. Tiene que ser el 8, 14 al 17. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Bueno, después de la predicación del Evangelio en Samaria, los apóstoles en Jerusalén envían a Pedro y Juan para verificar el avance del mensaje, ¿sí? Entonces, este evento, ¿qué es lo que significa o qué es lo que representa? Justamente lo que mencioné, la expansión del reino, la expansión significativa del cristianismo hacia Samaria. Y ustedes saben que Samaria era un área habitada por judíos y gentiles. El hecho de que los samaritanos recibieran el Espíritu Santo o al Espíritu Santo, después de su conversión, subraya la inclusión de aquellos considerados fuera de la comunidad judía, ¿sí? Los samaritanos eran considerados impuros, pero evidentemente el avance del Evangelio con este hecho histórico del Pentecostés no tiene fronteras, no hace acepción de etnias, sino que tiene que pasar transversalmente esta predicación, sin importar el origen étnico de las personas. La predicación debe llegar a todos. Eso es lo que nos muestra. Si leemos, de hecho, el contexto general del libro de los Hechos es un contexto de Pentecostés. Hechos 2, Hechos 8, Hechos 10, Hechos 19. Es un contexto de la venida del Espíritu Santo y de la expansión del reino. Entonces, em, evidentemente, se incluye aquí a aquellos que eran considerados fuera de la comunidad judía. Y esta manifestación fue crucial para demostrar que el Evangelio era accesible a todos, cumpliendo así la gran comisión de Jesús de llevar el mensaje desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Luego tenemos la conversión de Cornelio en Cesarea, Hechos 10, 44 al 47. El contexto de esto resulta en el encuentro con Cornelio, un centurión romano y gentil, ustedes saben eso, que ciertamente marca un hito en la expansión del evangelio hacia los no judíos. El texto dice, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. La manifestación del Espíritu en la casa de Cornelio, quien era gentil, em, establece un precedente para la aceptación del Evangelio por parte de las naciones.
La experiencia paralela con Pentecostés resalta claramente que el mismo espíritu que llenó a los judíos ahora también estaba con los gentiles. ¿Y esto qué indica? Esto estaba indicando la apertura del reino de Dios a todas las personas. La respuesta de la comunidad cristiana fue de asombro, pero no solo de asombro, sino también de celebración, ya que Dios también concedió el arrepentimiento a los gentiles para vida. Por eso se quedaron atónitos, pero también celebraron. Hechos capítulo 11, versículo 18 dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gracias a esto, hoy nosotros podemos ser parte de este reino. Y a Dios sea la gloria por eso. El tercer punto es la manifestación del Espíritu en Éfeso. ¿Sí? Seguimos acá en el Espíritu Santo después de Pentecostés. La manifestación del Espíritu en Éfeso lo encontramos en Hechos 19, 1 al 6. Y el contexto es que Pablo llega a Éfeso y se encuentra con un grupo de discípulos que solo conocen el bautismo de Juan. ¿Se acuerdan de esa parte? Y el texto dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y luego al final dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Este evento indica que incluso los discípulos de Juan el Bautista necesitaban una comprensión más completa del Evangelio y de la obra del Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu, estos creyentes muestran que todos, independientemente de su trasfondo, deben aceptar a Cristo para ser verdaderos seguidores, independientemente de su trasfondo. No importa si eres judío, tenés que aceptar a Cristo para ser un verdadero seguidor. Y este acto no solo reafirma la centralidad de Cristo en la fe cristiana, sino que también subraya, resalta que el ministerio de Juan era preparatorio y que la obra del Espíritu alcanza un nuevo nivel con la llegada de Jesús, porque estos discípulos que se encontraban en Éfeso solamente conocían el bautismo de Juan y no habían escuchado del Espíritu Santo. Y eso resalta evidentemente que el ministerio de Juan era solamente preparatorio, ¿sí? Y el nivel que venía después, el nivel establecido, se muestra claramente con la llegada del Mesías, no con Juan, sino con la llegada del Mesías. Así que en conclusión, la obra del Espíritu Santo después de Pentecostés es un testimonio de la expansión y al mismo tiempo de la inclusión del Evangelio. Cada uno de estos eventos ilustra cómo el Espíritu Santo no solo confirma la fe de los nuevos creyentes, sino que también derriba barreras étnicas, barreras culturales, desde Jerusalén a Judea, Samaria y hasta los gentiles. El movimiento del Espíritu Santo es fundamental para el crecimiento y la vitalidad de la iglesia. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no es iglesia. La iglesia necesita del movimiento del Espíritu Santo. Es fundamental, es vital. Y hoy, en estos tiempos, la iglesia debe buscar la dependencia del poder del Espíritu Santo para ser testigos efectivos del Evangelio, siguiendo el modelo establecido en el libro de los Hechos. Esa dependencia del Espíritu Santo es fundamental. No lo llevamos a cabo por nuestras propias fuerzas, sino a través del Espíritu Santo, gracias al Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, eso es el primer punto sobre el Espíritu Santo. Ahora hablemos sobre los apóstoles. Los apóstoles. Bueno, en este segundo punto de la lección de hoy tenemos la exclusividad apostólica, la autoridad apostólica y la diversidad. Dentro de esta diversidad están las estrategias y el escenario o los escenarios de testimonio. Bueno, en cuanto a la exclusividad, tenemos testigos y mártires. ¿Por qué? Porque los apóstoles no solo eran evangelistas, a ellos se les conocía como mártires. Cuando Jesús dice, y me serán testigos, la palabra griega para testigos es la palabra mártir.
Eso es bastante interesante. Entonces, ellos eran mártires y este término justamente denota o significa testigos. Esto implica que estaban dispuestos a enfrentar persecuciones severas, incluyendo torturas, incluyendo la muerte, por su testimonio de Cristo. La tradición sostiene que muchos apóstoles sufrieron martirio, subrayando así su valentía, su compromiso, su entrega y también la veracidad del mensaje que ellos predicaban. Cuando hablamos de la exclusividad apostólica, también debemos hablar de requisitos, de los requisitos para ser apóstol. Los apóstoles fueron exclusivos, ¿sí? Exclusivos por varios motivos, comenzando con los requisitos que definían su llamado. Después de la traición de Judas Iscariote, los apóstoles se propusieron elegir un reemplazo. Estamos al tanto de eso. En Hechos capítulo 1, versículos 21 al 26, Pedro describe los criterios para el nuevo apóstol. Eso nos arroja a nosotros mucha información sobre los requisitos. Y el primer punto es que un apóstol debió haber estado con Jesús durante su ministerio terrenal. Debió haber estado con Jesús durante su ministerio terrenal. Debió haber sido testigo de la resurrección de Jesús y debió ser nombrado directamente por Dios, ¿sí? No autonombrado como hoy en día hay muchos casos de apóstoles autonombrados, pero evidentemente estos requisitos inhabilitan a los apóstoles como apóstoles reales en estos tiempos contemporáneos. Matías, en este caso, ¿ustedes se acuerdan de Matías? Matías fue elegido para completar el grupo de los 12 porque cumplía con estos requisitos. Él estuvo con Jesús durante su ministerio terrenal, fue testigo también de su resurrección y evidentemente fue llamado por Dios al caer sobre él la suerte. Proverbios dice que detrás de la suerte está Dios. O sea, al final no existe suerte por azar, sino existe una suerte providencial, por decirlo de alguna manera. Entonces, la inclusión de Pablo como apóstol también es muy significativa en este punto. Aunque fue llamado después de la ascensión de Jesús, sabemos eso, que fue llamado después ya de la ascensión de Jesús. Él tuvo un encuentro personal con el Cristo resucitado en Hechos 9, 3 al 6. Y él fue nombrado directamente por Dios. También lo vemos en Hechos 9:15. También lo vemos eso en Hechos 22, 2 al 16. Voy a buscar rápidamente lo que dice Hechos 22, 2 al 16. Dice, entonces un llamado a Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Pablo, que anteriormente era Saulo, fue nombrado directamente por Dios. Pablo mismo se describe como el más pequeño de los apóstoles también en 1 Corintios 15, reconociendo su peculiaridad en el contexto apostólico, ¿sí? Él se llama a sí mismo como un abortivo, ¿sí? Pero ciertamente el Señor lo ha nombrado y lo ha llamado para ser un apóstol a los gentiles. Así también los apóstoles sirvieron en un tiempo único. El contexto en el cual ellos se desenvolvieron fue un tiempo único, un contexto singular, que básicamente era el periodo fundacional de la iglesia neotestamentaria. Cuando digo iglesia neotestamentaria no estoy diciendo que la iglesia inicia en el Nuevo Testamento. Ya hablamos de la iglesia en el Antiguo Testamento porque creemos que hay una continuidad en cuanto al pueblo de Dios. Ciertamente los apóstoles fueron responsables de la doctrina. Por eso es que nuestro suelo firme como iglesia es la doctrina de los apóstoles, pero también de los profetas. Y ellos sentaron las bases para las futuras generaciones de los creyentes. Lucas documenta cómo los apóstoles llevaron el evangelio desde Jerusalén hacia nuevas fronteras,
convirtiendo a judíos, samaritanos y gentiles, así que su papel fue crucial para la formación de las primeras comunidades cristianas, creando ciertos patrones que otras iglesias iban a seguir también, porque todas las iglesias deben ser apostólicas. Nosotros somos una iglesia apostólica, porque ese es nuestro fundamento, ese es nuestro suelo firme. Y la piedra preciosa de este fundamento es Jesucristo. Él es la cabeza de su iglesia. Así que Pablo describe el rol único de los apóstoles en Efesios capítulo 2, 19 al 20, y dice, la familia de Dios está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que este pasaje, hermanos, enfatiza que no puede haber un nuevo fundamento ni nuevos apóstoles que ocupen el mismo lugar, ¿sí? La iglesia ya se ha edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Por eso no pueden haber apóstoles hoy, porque seguiríamos en el fundamento entonces. Pero nosotros ya nos estamos edificando, ya nos hemos edificado sobre este fundamento. Por eso decimos vehementemente, de manera bien puntual y clara, que la obra de los apóstoles fue singular, definitiva, sin necesidad de ser repetida, ¿sí? Las obras de los apóstoles fue singular, definitiva, sin la necesidad de ser repetida, ¿sí? Así que en conclusión, los apóstoles jugaron un papel exclusivo, de allí la exclusividad de los apóstoles en este punto que estamos tocando ahora. Jugaron un papel exclusivo y autoritario o autoritativo en la fundación de la iglesia primitiva, actuando como testigos valientes del Evangelio en un tiempo histórico que no se va a repetir más. Su testimonio permanece hasta hoy en los escritos del Nuevo Testamento. Y este testimonio, que es la palabra de Dios, sigue guiando a la iglesia hoy. La enseñanza de Lucas es bastante clara. No hay lugar para apóstoles en el sentido original hoy en día. Y la iglesia debe apoyarse en el testimonio apostólico registrado en las sagradas escrituras. En las sagradas escrituras. No aceptaremos palabras de hombres por más que digan que sean apóstoles si no tienen versículos ni capítulos de las escrituras. Las palabras apostólicas, originales y autoritativas para la iglesia hoy, están divididas en capítulos y versículos dentro de las sagradas escrituras. También tenemos la autoridad apostólica. Bueno, la palabra griega apostolos se traduce como enviado. De ahí viene la palabra apóstol. Y esta palabra apostolos, enviado, denota a aquellos que llevan un mensaje, ¿sí? Que llevan un mensaje o representan a quien los envía. En Lucas, capítulo 10, versículo 16, Jesús dice lo siguiente, y les leo, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Esto qué implica? Implica que los apóstoles eran embajadores de Cristo, embajadores de Cristo. Tenían la autoridad para hablar y la autoridad para actuar en el nombre de Cristo. A diferencia de otros discípulos, la autoridad de los apóstoles no era temporal ni limitada. Ellos tienen un rol perpetuo en la iglesia, como se evidenció en el Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, donde sus decisiones debían ser aceptadas como palabra de Dios. El apóstol Pedro señala esta autoridad en 2 de Pedro 3:2, subrayando que sus enseñanzas eran mandamiento del Señor. Así que la autoridad apostólica es perpetua. Hasta hoy sigue vigente. Hasta hoy siguen marcando el camino a seguir para la iglesia de Cristo. Eso es muy importante entender, ¿sí? La autoridad apostólica no culminó en el siglo I. Esa autoridad sigue vigente y la iglesia debe subordinarse a esa autoridad apostólica que se encuentra en las escrituras. Así también, el ministerio de los apóstoles fue notablemente bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque esa bendición quedó muy evidenciada
por la conversión masiva de personas. Pero estamos hablando de conversiones reales, ¿sí? No conversiones fraudulentas, como se da hoy en día, lastimosamente, sino estamos hablando de una conversión masiva de personas en el sentido genuino de la palabra. Por ejemplo, en el Pentecostés, el sermón de Pedro llevó a la iglesia de 120 a más de 3.000 miembros. Y eso vemos en Hechos 2:41. Entonces Lucas utiliza estas cifras, estos números, para mostrar que el crecimiento de la iglesia era una señal de la aprobación divina. Dios estaba detrás, Dios estaba orquestando todo, Dios estaba guiando todo, Dios estaba bendiciendo la obra apostólica. Gamaliel, un fariseo muy respetado de la época, advirtió en Hechos capítulo 5 que si la obra era de Dios, nadie iba a poder detenerla. Si una obra es de Dios, nadie puede detener esa obra, categóricamente. Y eso reforzaba la idea de que el éxito de los apóstoles era un respaldo del Espíritu Santo. También los milagros hechos por los apóstoles desempeñaron un papel fundamental o crucial en autenticar la autoridad de los apóstoles, de ellos, similar a los profetas del Antiguo Testamento, muy similar a los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, a lo largo de Hechos, del libro de los Hechos, los apóstoles realizaron numerosos milagros. Ellos sanaron enfermos, levantaron a los cojos y hasta resucitaron muertos. Y estos actos sobrenaturales servían como prueba de su mensaje, como prueba de su conexión con Dios. Y Pablo también se refirió a los milagros como las señales de un apóstol en 2 Corintios 12:12, reafirmando que estos actos o que estos hechos eran evidencia de su autoridad divina. Ustedes saben que anteriormente el libro de Hechos era conocido como Hechos del Espíritu Santo. Hoy en día lo conocemos como Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Pero el tema es que la obra de los apóstoles era dirigida por el Espíritu Santo, ¿sí? Eso es muy importante tener en cuenta. Bueno, también los apóstoles recibieron revelación directa del Espíritu Santo y eso les permitió a ellos tomar decisiones clave para la iglesia. Por ejemplo, en Hechos 10, capítulo 10, Pedro tuvo una visión que le permitió incluir a los gentiles sin exigirles el cumplimiento de los ritos judíos o de la ley judía. En Hechos capítulo 16 recibió instrucciones sobre ir a Macedonia y estas revelaciones sirvieron para guiar el crecimiento y la expansión de la iglesia primitiva, estableciendo la autoridad de los apóstoles como portavoces de la voluntad divina. Así que, en conclusión, la autoridad de los apóstoles se manifiesta a través de su función, de las bendiciones sobre su ministerio, de los milagros que realizaron y de la revelación que recibieron del Espíritu Santo. En eso radica la autoridad apostólica. Y la respuesta de la iglesia primitiva al liderazgo de los apóstoles y a sus enseñanzas fue de aceptación, fue de sumisión, de sometimiento. De igual manera, los cristianos hoy, nosotros hoy debemos reconocer y adherirnos a las enseñanzas de los apóstoles, tal como se registran en el Nuevo Testamento, ya que son considerados como embajadores autoritativos del Señor Jesucristo. Por eso es que debemos ir creciendo sobre la enseñanza apostólica. Ahora, en lo que respecta a la diversidad, ¿sí? Aquí cabe mencionar que los apóstoles emplearon 6 estrategias principales al presentar a Cristo. 6 estrategias principales al presentar a Cristo. Número uno, ellos apelaron a la historia. Es decir, los apóstoles frecuentemente mencionaban eventos históricos que eran eventos históricos relevantes, como la vida, la muerte y resurrección de Jesús. Pablo, por ejemplo, afirmó ante el rey Agripa, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Que esto enfatiza la notoriedad de los hechos de Cristo en el mundo antiguo, ¿sí?
O sea, está apelando a lo que Cristo logró o a lo que Cristo hizo como algo histórico, no como algo ficticio, no como cuentos o como comentarios que han corrido mediante la tradición. Ellos presenciaron, Pablo vio a Cristo resucitado, ellos están apelando a la historia, ¿sí? No ignores esto, dice Pablo, no ignores esto, porque estamos apelando, ¿sí? Parafraseando la idea, extrayendo la idea, estamos presentándote a un Cristo que vino a este mundo, a un Cristo histórico, que murió y que resucitó y que es el Hijo de Dios, que es la esperanza del mundo. Entonces, esto está enfatizando la notoriedad de los hechos de Cristo en el mundo antiguo. Ellos apelaron a la historia. Esa es una estrategia de los apóstoles. La segunda estrategia es la referencia a las Escrituras. En sus discursos, especialmente ante audiencias judías, los apóstoles utilizaron el Antiguo Testamento como base. Eso es obvio, más que obvio. Pedro, por ejemplo, en Hechos 3:22 citó a Moisés para demostrar que Jesús era el Mesías esperado. Eso es una estrategia también de ellos. Apelación a la historia, referencia a las escrituras. La tercera es la revelación en la naturaleza. Por ejemplo, cuando ellos se dirigían a los gentiles, como en Atenas, Pablo usó conceptos de la naturaleza y creencias paganas para conectar el evangelio con sus entendimientos, básicamente. En Hechos 17, conocen esa sección de Hechos, allí Pablo explicó que Dios no habita en templos, apelando a la lógica natural y filosófica, ¿sí? También ellos, los apóstoles, apelaron a la experiencia personal. Los apóstoles compartieron sus propias experiencias, como la conversión de Pablo en Hechos 9, con el fin de fortalecer su credibilidad y su conexión emocional con las audiencias. También ellos apelaron a los milagros como prueba. Los milagros realizados por los apóstoles respaldaron su mensaje. Eso lo vemos en Hechos 5:15. Allí menciona que incluso la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, mostrando que el poder divino confirma su testimonio. Y también la lealtad a Cristo. Los apóstoles nunca dudaron en defender su fe. Incluso ante la oposición, en Hechos 5:27 al 29, Pedro declara, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dice, enfatizando su compromiso inquebrantable con el Señor. Entonces, son 6 estrategias principales que ellos usaron al presentar a Cristo. Apelación a la historia, referencia a las escrituras, revelación de la naturaleza, la experiencia personal, los milagros como prueba y la lealtad a Cristo. En cuanto a los escenarios de testimonio, los apóstoles testificaron en diversos contextos que se pueden agrupar en 4 categorías. Discursos públicos. Los apóstoles se dirigieron a grandes multitudes en espacios públicos, adaptando su mensaje a la audiencia. ¿Sí? Esto incluía sermones, incluía defensas del evangelio, o sea, un escenario en donde ellos se movieron, el escenario público de grandes multitudes. El segundo escenario, participaron en discusiones abiertas donde defendían su fe. Un ejemplo es Pablo en la escuela de Tirano en Hechos capítulo 19, donde él debatió con otros sobre el evangelio. ¿Sí? Entonces, ellos también se desenvolvieron en torno a diálogos y debates. El tercer escenario de testimonio es el testimonio en las casas, testimonio en los hogares. Las casas eran lugares clave para el evangelismo. En Hechos capítulo 10, Pedro comparte el mensaje con la casa de Cornelio. Y en Hechos capítulo 16, Pablo lo hace con Lidia y también con el carcelero de Filipos. Entonces, vemos que también ellos usaban o se desenvolvían más bien dentro de este escenario, en los discursos públicos en donde ellos predicaban sermones, defendían el evangelio, participaban en diálogos y debates, testificaban el evangelio en las casas, en los hogares, y también eh, el- el-
El cuarto escenario es el testimonio del evangelio del tú a tú, el evangelismo personal. Los apóstoles también se enfocaron en interacciones del uno a uno, del tú a tú. En Hechos capítulo 25, por ejemplo, Pablo habló con el rey Agripa, ajustando su mensaje a su audiencia particular. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Que los apóstoles no se limitaron a un solo método. Ellos no se limitaron a un solo lugar de testificar a Cristo. Ellos no dijeron, vamos a predicar casa por casa nomás. No, ellos no dijeron, vamos a predicar a las multitudes nomás. No, ellos se adaptaron. Ellos fueron multifacéticos. Ellos no se limitaron a un solo método, a un solo lugar para testificar de Cristo. Fueron flexibles, tuvieron una flexibilidad y una adaptabilidad al contexto de cada audiencia. Y esto a nosotros nos sirve como ejemplos importantes para poder seguir su misma forma de testificar. Eso es muy importante. ¿No? A lo mejor tenemos un método o un contexto, un escenario favorito. Y está bien, pero debemos ser multifacéticos, estar preparados para defender el Evangelio y predicar el Evangelio independientemente del contexto en que nos estemos desenvolviendo. Entonces, a través de diversas estrategias y escenarios, nos enseñan a relacionar el Evangelio con la vida de cada persona, enfatizando la importancia de comprender y comunicar el mensaje de Cristo de manera efectiva y pertinente, ¿sí? Y el tercer y último punto es la iglesia. La iglesia. Bueno, en este punto entramos ya en torno a la necesidad y preparación en lo que respecta a la iglesia. ¿Qué podemos decir en torno a la necesidad de la iglesia? Bueno, como sabemos, Cristo comisionó a los apóstoles para construir su iglesia neotestamentaria, ya que el testimonio de unos pocos no era suficiente para difundir el evangelio a todo el mundo. Así que se identifican dos limitaciones que hacen necesaria la iglesia. Número uno, limitaciones físicas. Los apóstoles no podían ser los únicos testigos del evangelio. Por esa causa ellos delegaron la responsabilidad a la iglesia, convirtiendo a los nuevos creyentes en cartas vivas que testificaban en sus comunidades. Por eso la iglesia es muy necesaria, por esa causa. Hechos 11, 19 al 21, por ejemplo, ilustra cómo los creyentes esparcidos por la persecución proclamaron el evangelio, resultando en muchas conversiones. Y lo segundo es las limitaciones temporales. Los apóstoles eran conscientes de su mortalidad y de que no todos verían el regreso de Cristo. Por lo tanto, ellos instruyeron a la iglesia para que continuara el trabajo tras la muerte de los apóstoles, como se ve en Hechos 20, 25 al 28, donde Pablo anima a los ancianos a cuidar del rebaño, ¿sí? Esa es la necesidad de la iglesia. La iglesia es necesaria para que el reino de Dios se siga expandiendo, para que el evangelio se siga proclamando, porque hay limitaciones físicas y también hay limitaciones temporales, ¿sí? La iglesia sigue equipando a la siguiente generación de creyentes para que continúen con la obra, con la predicación del evangelio, con la expansión del reino. Y también tenemos la preparación de la iglesia. Los apóstoles prepararon a la iglesia para continuar la misión de Cristo de varias maneras. Y nosotros hacemos hoy también lo mismo. Por ejemplo, una forma de preparar a la iglesia para continuar con la obra es la enseñanza. La enseñanza de los apóstoles era fundamental, como se menciona en Efesios capítulo 2, 19 al 20, donde allí se establece que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y la enseñanza apostólica es fundamental. Y Lucas destaca en Hechos 2:42 que los creyentes se dedicaban a esta enseñanza esencial para la autenticidad del testimonio cristiano. El segundo punto es el nombramiento de oficiales. Para abordar sus limitaciones, los apóstoles que hicieron designaron oficiales como diáconos y ancianos. En Hechos capítulo 6
3 al 6 se muestra cómo los apóstoles instruyeron a la iglesia para elegir diáconos, asegurando así la atención a las necesidades de la congregación, porque a eso se dedican los diáconos. Además, en Hechos 14:23, Pablo nombró ancianos en cada iglesia para garantizar el liderazgo continuo, ¿sí? Y el punto 3 es la preparación para pruebas o para las pruebas. Los apóstoles advertían a los creyentes sobre las dificultades, sobre las persecuciones que iban a enfrentar, y en Hechos 14:21 al 22, Pablo exhorta a los discípulos a permanecer en la fe, reconociendo que las tribulaciones son parte del camino al reino de Dios. Y en Hechos capítulo 20, 28 al 31, Pablo prepara a los ancianos de Éfeso para que estén alerta ante los peligros que amenazarían la fe de la comunidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se prepara la iglesia? Enseñando, nombrando oficiales y preparando a los creyentes de que vendrán tiempos difíciles. Ese es el ejemplo que los apóstoles nos han dejado. Y ese es el camino que la iglesia sigue siguiendo hoy, al menos debe seguir hoy. Así que los apóstoles aseguraron que la iglesia estuviera bien fundamentada en la enseñanza, contara con líderes capacitados y estuviera preparada para enfrentar adversidades, garantizando así la continuidad de la misión de Cristo en todas las generaciones. Así que, en conclusión, em, esta lección, hermanos, que hemos visto en tres temas principales que están entretejidos en todo el libro de los Hechos. Vimos las actividades y los dones del Espíritu Santo, sí, em, de manera rápida, pero creo que hemos ahondado lo suficiente como para comprender el concepto, la noción. Hablamos sobre la importancia de los apóstoles como testigos exclusivamente autoritativos de Cristo y vimos cómo los apóstoles cumplieron la tarea asignada de establecer la iglesia, ¿sí? Em, el libro de los Hechos es una obra notable tanto en sentido histórico como en sentido teológico. Y Lucas ciertamente tuvo un destinatario principal que, que era Teófilo, y al escribir a Teófilo y también al escribir a la iglesia primitiva, ciertamente, el evangelista Lucas resaltó la importancia vital de extender el evangelio del reino de Dios a través de sus testigos. Lucas ha resaltado eso, a través de sus testigos hacia las naciones de la tierra y dependiendo del poder del Espíritu Santo. Entonces, al aplicar estas mismas lecciones a nuestras vidas actuales, hoy, contemporáneamente hablando, nosotros también debemos consagrarnos al reino de Dios, esperando el día en que el Rey de ese reino, nuestro hermoso Señor y Salvador Jesucristo, vuelva para consumar su reino eterno. Por eso es que seguimos esperanzados, predicando el Evangelio, yéndonos para adelante, ramificando el reino de Dios, hasta que el Rey de Reyes retorne por segunda vez. Amén. Entonces, aquí concluimos esta lección. Quiero darles el espacio para que puedan colaborar con esta lección o dar opiniones, acotaciones, como ya saben. Así que silencio mi micrófono y abro este espacio si quieren opinar, si quieren decir algo, así ya luego para ir cerrando con este tiempo, con este espacio.